Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro. Ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ver, Tauro, y el trabajo. ¿Hay algún tipo de indecisión aquí, Tauro? Por lo que veo. Hay indecisión, están las cosas como muy raras, ¿no? Bajo mi punto de vista, o tú las ves raras, Tauro. Entonces, esta indecisión lo que hace es que tú pierdas un poquito la confianza a la posible estabilidad en tu trabajo de cara a futuro. Y aquí te toca elegir a ti. Y si te toca elegir es porque tienes otra oportunidad, Tauro. Tauro, que no estáis trabajando. Te veo realizando un trabajo al lado de alguien, ¿no? En concreto, y me hablan de una persona en concreto que ya conoces. Dice, pero que no hay una formalidad de por medio, Tauro. Ahora, esta misma persona sí es cierto que te hace como algún tipo de proposición respecto al trabajo, Tauro, que tenéis un negocio, inestabilidad en tu negocio ahora mismo, y no es una inestabilidad que se vea desde fuera, no, es que es una inestabilidad real que está aquí profunda. Entonces dicen que tú te vas a plantear muchas cosas, que tienes otra solución, pero que esa solución no te gusta, porque ya tienes una mala experiencia con ese tipo de solución. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Tauro y tu economía. Bueno, mi queridísimo Tauro, a mí no me salen grandes entradas de dinero, me salen movimientos, arreglo de documentos para una economía futura. En un futuro. Ahora mismo no me sale entrada de dinero, Tauro. Me sales arreglando cosas para tener una entrada de dinero de cara a futuro. Cada uno que lo aplique a su historia, Vamos a seguimos. Mi queridísimo Tauro, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver. Tauro que estáis solteritos. Me salen buenas cartas, Tauro. Me salen buenas cartas. Salen personas aquí, pero tú como que vas un poco no, bastante. Como que vas muy despacio, como que quieres ver algo más. Dice, aquí hay una persona en tu vida que tú quieres ver algo más de esta persona o que quieres dejar pasar el tiempo. Vamos a ver qué quiere decir esto. Vamos a ver, Tauro. Solteros. Volaron. Volaron todas, Ay, Dios mío. Y son las que van a salir. Dice que tu espera realmente tiene que ver con si es verdad algo que esta persona te dice. Entonces tú tienes que ver si eso es cierto, si eso es verdad, Tauro. Entonces aquí lo que dicen es que cuando esta persona a ti te habla de ciertos sentimientos, una persona mayor que tú, Tauro, de ciertos sentimientos, y si no ha llegado ya esta persona llegará, dice, tú tienes que ver la veracidad de sentimientos, porque hay algo de por medio que se contradice en cuanto a lo que dice. Bien, vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Solteros. Hay un poco de distancia entre vosotros. Dice, habrá distancia entre vosotros. Y quizás sea esto también el tema de... por lo que tú quieres esperar también. Porque una relación a distancia es muy difícil de llevar, ¿no? Entonces dice, tú quieres esperar a ver si esta persona da un avance o hace un cambio en su vida respecto a esta distancia que os puede separar. ¿Bien? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Tengo que decir, antes de seguir, Tauro, que aparte de la distancia que yo he visto en esta persona, igual tú vas a tener momentos en los cuales no vas a comprender por qué no da pasos. Tiene que ver la familia. ¿Bien? Vamos a seguir. La familia veo yo que estanca mucho a esta persona. Y no solo es que la estanca, es que la hace dudar mucho, la hace pensarse demasiado las cosas. Yo siempre digo que cuando se piensan demasiado las cosas, finalmente ni se hacen. Y si se hacen mal hechas. Entonces aquí dice, no pienses que hay algo más oculto, más allá de esto. Esto que está marcando aquí. O sea, una persona que en cierto modo pues le afecta lo que la familia le diga en este caso, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Tauro, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Estamos como a la espera de algo, ¿no? Es como a la espera de algún tipo de comprensión, ¿no? Dice, necesito que comprendas algo. Se necesita que se comprenda algo aquí o que uno de los dos sea comprendido en la relación. Vamos a ver qué más. Tauro, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, dice que esta incomprensión que hay por parte del otro no es un acto ni queriendo ni porque haya otras cosas raras por detrás. Es un acto de inmadurez, de que no se da cuenta de las cosas, ni más ni menos. Tauro. Dice, se romperán con muchos tabúes o con muchas cosas, sí, tabúes, cosas que no se han dicho, cosas ocultas. Dice que será necesario romper con esto, cambiar esto, cosas que se tapan directamente. Será necesario romper esto para que la relación fluya y se realicen cambios positivos para la relación. O sea, que si con esto no se rompe, con estos tabúes o con esta falta de comunicación, con esta tapadera que hay aquí en tonterías, dice que esto genera una desconfianza y que echa para atrás a la otra parte a la hora de dar ese paso al cambio, ¿eh? Vamos a seguir. Mi queridísimo Tauro, que estáis casados en convivencia y novios. Yo hay una cosa que yo sí veo en vuestra relación
en cuanto al amor se refiere, y es hay una lealtad entre vosotros. Igual en otra cosa no hay tanta lealtad como es en lo económico, eso sí lo veo. Pero lo que es en el amor yo sí veo una lealtad. Bien, entonces yo os diría que en ese aspecto que os quedaréis tranquilos, Tauro. Entonces esta conversación pendiente dice que será necesaria y se va a dar, porque sale aquí que se va a dar, será todo un triunfo para la relación. Aunque se sacarán también los temas, saldrán a la luz algún tema económico, el cual no se quedará seguir con la conversación, ¿vale? O sea que este tema puede salir, pero no se va a querer seguir con la conversación. Vamos a seguir. Tauro, casados, en convivencia y novios. Todas las acciones de uno de los dos, aunque parezcan acciones un poco negativas, ¿no? Dice que tienen que esa persona con esas acciones, que son acciones inmaduras, negativas, que se ven así, dice, pero va con un objetivo. Tiene su objetivo. Tiene su bien para él o para ella. Y esto es lo que hay que ver, lo que hay que comprender. Hablaban en un principio tu tirada de comprender algo. Y quizás lo que te esté diciendo es que hay que comprender ciertas actitudes. Saber integrarlas en nuestra manera de ser también y en la convivencia. Vamos a seguir. Seguimos. Tauro, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Tauro. No te pongas obstáculos a ti mismo, abre tu corazón. Tú mismo te pones los obstáculos de manera inconsciente, Tauro. Dice, es el momento de abrir tu corazón. Bien. Vamos a seguir. Tauro, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Dice, puedes encontrarte últimamente cansado, digamos, más cansado de la cuenta, ¿no? Vamos a decirlo así. Dice, aquí hay una bajada, podría haber una bajada de defensas, pero si estás pensando algo más, dicen las cartas que no hay nada más. De todas maneras, esto son unas cartas. Esto te lo tiene que decir un médico, Tauro. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu mensaje especial. Tu mensaje especial te dice, habrá cambios, o se aproximan cambios, los cuales tienes que saber lidiar con esos cambios. Nunca te los tomes como cambios negativos. No pelees con nadie por esos cambios, porque si esos cambios llegan a tu vida es por algo, Tauro. Te voy a dar un número, el número 65 para esta semana, Tauro. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Tauro, ¿qué decirte? Como siempre, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.